Democracia Siempre es este ciclo de Radio Nacional que empezamos a principio de año para conmemorar, para festejar, para celebrar, para recordar estos 40 jóvenes años de democracia. Y decidimos, con todo el equipo, elegir 40 personajes que fueran simbólicamente importantes para esta democracia, que hayan puesto su granito de arena, su enorme, a lo mejor, montaña de arena, para crear y para que esta democracia siguiera vivita y coleando. Y hay un personaje que yo tengo desde hace años en la cabeza y en el corazón. Ella se llama Marta Maffei. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto estar con vos. Esta muchacha nació en Temperley un 14 de noviembre, es docente, política, dirigente gremial, reconocida por encabezar la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación, por reclamos de aumento de fondos para la educación entre el 97 y el 99. Durante su desempeño como secretaria general de la Confederación General del Trabajo y de la Educación, la verdad que siempre Marta Maffei, a diferencia de otros dirigentes sindicales, trabajó de maestra. De maestra, ejerció la docencia. No es que estaba detrás de un escritorio, no. Estaba frente a los grados primarios y después al secundario. También. O sea que pasó su vida enseñando. Y en lo personal, Marta, quiero decirte y quiero decirle a nuestros oyentes de Radio Nacional y a quien quiera escucharlo, en lo personal, siempre me sorprendiste porque tenés una forma tan equilibrada de plantear los requerimientos a los distintos gobiernos que me llama la atención. Nunca levantás la voz demasiado, no te enojás agresivamente y siempre admiré la cantidad de años, como decía, que ejerciste activamente la docencia. A diferencia de otros sindicalistas que se han dedicado al sindicato y están en unas oficinas. No sería tu caso. No. Pero me gustaría saber cuándo empezaste con tu vocación sindical y cómo fue tu vida durante la dictadura. Bueno, no arranqué con la dictadura. O sea, yo en realidad me afilié al sindicato el día que ingresé a la docencia, a fines de 1958, y era un sindicato que hoy no existe más, en Lomas de Zamora, que duró poco tiempo, y ya al poquísimo tiempo, en el 75, ahí en los albores de la dictadura, arrancamos con la CETERA, con la formación de CETERA. Bueno, la dictadura nos trató mal a los trabajadores de la educación, muy mal. Nosotros tenemos, desgraciadamente, 600 compañeros desaparecidos, asesinados. Entre ellos, quien era en ese momento el secretario general del sindicato, que era Arturo Isauro Arancibia, tucumano, maestro, profesor, que a él, mismo 24, que fue el primer muerto de la dictadura, el mismo 24 de marzo lo asesinaron en el sindicato, a él y a su hermano. Y bueno, después Marina Vilte también, que era de la comisión directiva de CETERA, Eduardo Requena, cordobés, que también era de la comisión directiva de CETERA, más maestros de grado, ¿no? Eso muestra con mucha claridad el objetivo que tuvo la dictadura militar. Ellos mismos lo planteaban, ¿no? Es decir, bueno, sí, ya en el 75 habían empezado con el operativo, no sé si te acordás, en Tucumán. Sí. Bueno, exterminó a muchos compañeros y muchos trabajadores y decían, bueno, montoneros en su mayoría, ¿no? Y ellos en el ejército decían, bueno, nosotros eliminamos la militancia armada, pero ojo que esto es mucho más que la militancia armada. Es la creación de conciencia, es la formación de un individuo pensante que no acepta lo que le dicen y lo que hacen muchísimo menos, y por tanto, bueno, el exterminio se dirigió a estos sectores, ¿no? En general, muchísimo
a los dirigentes sindicales, pero no solamente a los compañeros que ejercían cargos, sino también a los delegados de base en las escuelas, en todas las ramas, no solamente en la docencia. Fíjate que cómo está marcado, ¿no?, el tema. El 24 de marzo, además de asesinar ya compañeros, salieron 4 decretos leyes, ¿no? Prohibido sindicalizarse, prohibido el funcionamiento de los sindicatos, prohibidas las acciones de huelga y prohibida cualquier otra acción de reclamo. Este fue el centro, digamos, ¿no? Quedaba claro que la imposición de un modelo de retroceso económico, salir de las industrias productivas de las importaciones, generar un país dependiente y eliminar 20.000 fábricas, como se eliminaron después, requería la desaparición de los dirigentes sindicales. Y a eso se dedicaron. Marta, vos empezaste en el Partido Intransigente, sí, con Allende, que era un personaje muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué diferencia sentías ideológicamente entre el PI, los sectores de izquierda, el peronismo, el radicalismo? ¿Por qué elegiste el PI? Bueno, tenía un familiar directo muy cercano. Yo trabajaba, además de la docencia, trabajaba en un estudio jurídico, y este familiar directo, al que admiraba y con el que aprendí muchísimas cosas sobre cómo debe funcionar una democracia, cómo debe funcionar un país que respeta a los pueblos, era amigo personal de Allende. Yo trabajaba a 2 cuadras de la casa del doctor Allende. Allende era un médico, un hombre de pueblo, una persona sencilla, con la que nos juntábamos a charlar y a conversar y le planteábamos las inquietudes de jóvenes que teníamos, ¿no? Así que muchas veces acompañé a este familiar a la Cámara de Diputados, muchas veces tomando nota, muchas veces escuchando eso, y me pareció que era un partido interesante, que prometía un protagonismo social y la eliminación de todas las formas de corrupción que entonces como ahora siguen siendo un daño grande para el país, y la posibilidad de construir una izquierda nacional, digamos, ¿no? En ese tiempo ya las dificultades, estoy hablando del 78, estoy hablando de tiempos donde las dificultades para la construcción de alternativas políticas eran muy grandes, donde además el descrédito que habían caído los grupos guerrilleros y la izquierda más, digamos, con una militancia distinta, los que planteaban otras opciones, no tenían cabida, ¿no? Y en el escenario del que yo venía tampoco, yo venía de otro tipo de militancia. Respecto del PJ, hay que pensar en esos años también la debacle del PJ, la pérdida ustedes piensen en Isabelita, ¿no? Sí. López Rega, ¿no? Entonces, las 3A. Las 3A, ¿no? Entonces, no se me hubiera ocurrido nunca que el devenir de un partido que había dejado de ser protagónico con respecto a los trabajadores, que había dejado de pensar la estructura partidaria como una plataforma para la defensa de los derechos de las personas, era mi lugar de militancia, ¿no? Además, yo con una vocación sindical. Tampoco me convencía el sindicalismo del PJ, absolutamente vertical, despegado de la democracia, sin participación. Las asambleas empezaban y terminaban en 15 minutos. Las asambleas de Cetera duraban 5 horas, todo el mundo hablaba, explicaba su situación, con muchísimo respeto a la diversidad, a las diferencias de opinión, pero además no solamente con respeto, ¿no? Yo siempre he pensado que la diversidad y la pluralidad enriquecen, que te favorecen con miradas alternativas, que te permiten mirar el otro lado de las cosas, ¿no? Y por tanto las estimulábamos, ¿no? Así que, bueno, no encontraba en esa forma de desarrollo del peronismo, que no fue la forma de desarrollo de Perón, que
Fue otro peronismo, claro, con una sociedad también distinta, pero no la pensé nunca como mi espacio de militancia. Acá estamos con Marta Maffei, esta muchacha de Temperley, que creó la carpa docente frente al Congreso de la Nación. Es tan importante lo de la carpa docente que creo que me voy a olvidar de todas las gestiones anteriores y voy a llegar a la carpa docente. ¿Cómo se llegó a la carpa docente? ¿Qué pasó, además de todo este desastre que tenía que ver con la educación y con el presupuesto educativo, para llegar a la carpa docente, Marta? En realidad, estamos hablando del 97 al 99. Las postrimerías del gobierno menemista, con una privatización acelerada de todos los servicios. Ni podría hablar de privatización, en algunos casos fue regalo. Ni siquiera fue una venta, no se podría ni siquiera tomar como una venta. Y una decisión basada en los principios que con muchísima firmeza para toda América Latina, empezando por Chile, defendía a rajatabla el Banco Mundial. La privatización del sistema educativo y la creación de un proyecto educativo uniforme liderado por el Banco Mundial para toda América Latina. ¿En qué consistía? Mano de obra barata. Esto era terminar la escuela primaria y como mucho 3 años de escuela secundaria. Este era el objetivo, porque bueno, ya las tecnologías reemplazaban a los trabajadores y por tanto no había ninguna razón para que el Estado gastara fondos en educación. Y más, la sugerencia puesta muy a presión era que tampoco el Estado Nacional tenía por qué hacerse cargo del gasto educativo, que eso era para las provincias y que cada provincia financiara la educación como pudiera, tanto que el gobierno de Menem transfirió sin fondos todas las escuelas nacionales a las provincias. Esto ocurrió un par de años antes. Cuando estábamos en el 97, en Tucumán hacía 1 año que no cobraban nada. En la mitad de las provincias cobraban con bonos, que los tenían que canjear en el almacén por el precio que el almacenero quería y con los compañeros perdiendo de todas las maneras. Pero además avanzando en la privatización, porque las provincias no podían sostener el sistema educativo, llenos de conflictos. Revertir una decisión política de estas características, que significa la privatización del sistema, que es eliminar el derecho de las personas a acceder todos en igualdad de condiciones a la escuela pública de buena calidad, no es una cuestión que se resuelve en una semana. ¿Y qué podíamos hacer? ¿Parar por tiempo indeterminado, digamos, 1 año, para que los chicos, además de que privatizaban las escuelas, no tuvieran clase? La decisión fue buscar una alternativa que nos permitiera salir de la trampa del paro y visibilizar el conflicto para toda la comunidad. Nosotros estamos convencidos que privatizar el servicio de agua, yo no estuve de acuerdo nunca, pero privatizar el servicio de agua no era lo mismo que privatizar la formación de la conciencia de las personas. No. Y por tanto estábamos seguros que los papás podían comprender esto. Mejor desde una explicación sensata, en una actitud respetuosa, que en un paro. Entonces tomamos la decisión de armar la carpa por 15 días y acompañar la denuncia que íbamos a hacer sobre el destino de la educación pública y las intenciones, digamos, de la privatización, acompañarla con el ayuno, porque pensábamos que queríamos darle seriedad y que vieran que no estábamos bromeando, que era un tema de enorme gravedad para la comunidad. Así que bueno, así comenzó la Carpa Blanca, alquilada por 15 días, con ayuno de un conjunto, unos 40 compañeros, estábamos de la comisión directiva, pero la decisión fue que viniera un compañero de cada provincia. El tema fue que vinieron compañeros, me acuerdo un compañero de Colipilli, por ejemplo, en Salto, una localidad perdida, nadie conoce,
que cuando empezó los programas, porque iban los medios a ver qué pasaba en la carpa y se encontraron con realidades que desconocían absolutamente. ¿Qué significaba un maestro rural que tenía que caminar 3 horas para llegar a la escuela? Y los chicos que caminaban tanto como él y que se quedaba toda la semana ahí porque no podía ir y venir 3 horas de viaje todos los días. ¿Qué significaba realmente hacer patria? ¿Y qué podía pasar con esos niños con un sistema educativo privatizado? ¿Qué papá podía pagar en esas condiciones y en esos lugares el derecho de su hijo a educarse, ¿no? Y esto permitió visibilizar la problemática, comprender la mirada que nosotros teníamos sobre eso. Y estuvimos realmente muy acompañados. La sociedad nos acompañó. Mira, en el tiempo que estuvimos ahí, nosotros abrimos un cuadernito que en realidad era un libro de actas que habíamos comprado para una escuela y que no lo usamos. Y la gente empezó a dejar su firma. Y fueron más de 3 millones de personas las que firmaron, ¿no? Tuvimos más de 1000 escuelas que nos visitaron, con los chicos que venían y nos preguntaban y qué pasa y por qué y cómo es, ¿no? Así que tuvimos voceros que después de alguna manera también socializaron la conflictividad y teníamos una credibilidad significativa, ¿no? Muy interesante porque desde Víctor Heredia, Joan Manuel Serrat, sí, Galeano, Alfredo Alcón, sí. Y era impresionante. Sábato, Galeano, ¿no? Si no... Todos los personajes que uno admira, desde actores, pintores, músicos, los personajes de la cultura que uno admira y de la política era la visita guiada, pasar por la carpa docente. Escuchar a los docentes. Dar su testimonio. Y finalmente... Y te aclaro que no solamente eso, nosotros, la carpa se convirtió en un espacio que receptaba una gran cantidad, por ejemplo, de universidades que daban clase en la carpa. Había un profesor que venía con sus alumnos a dictar su clase de lo que fuera, de geografía, de historia o de música. Pero también estuvo presente en más de una oportunidad el Ballet del Teatro Colón, la ópera, o sea, sí. El mundo cultural tuvo realmente una actitud de enorme solidaridad con los trabajadores de la educación. Democracia Siempre se llama este programa, este ciclo, donde nosotros homenajeamos, conmemoramos, recordamos estos 40 años de democracia y elegimos 40 personajes que han hecho posible que estemos ahora votando, sigamos votando y que, si Dios quiere, sigamos siempre en democracia. Estamos con Marta Maffei. Marta, ¿pudieron en la carpa docente y a partir de la carpa docente torcerle el brazo al establishment para que cambiara algunas leyes? En realidad, el objetivo nuestro fue conseguir financiamiento para la educación, que se consiguió un fondo de financiamiento que complementa el salario de los trabajadores de la educación en todo el país, para limar esas desigualdades enormes que teníamos. Y también se evitó la privatización del sistema, o sea, los objetivos que nos propusimos los logramos. No es todo lo que hubiéramos querido, no es todo lo que hoy queremos, ¿no? Porque yo te escucho, Ani, hablar de democracia. Y digo, sí, el sistema que tenemos siempre es preferible a lo que hemos tenido, ¿no? Las dictaduras, que fueron 53 años, desde Irigoyen hasta el gobierno de Alfonsín, fueron dictaduras y unas peores que otras, sobre todo la última fue tan criminal, ¿no? Pero digo, nosotros a la democracia le damos un doble contenido. El contenido del sistema electoral, por el cual sí elegimos, podemos elegir, podemos ser elegidos, pero también nosotros, más como sustantivo, lo usamos también como verbo, el verbo democratizar. Sí. ¿Qué es lo que hay que democratizar? Y bueno, hay mucho para democratizar. La Argentina sigue siendo un país que tiene 22 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Sigue teniendo un altísimo desempleo,
cada vez está más endeudada. Hay exclusión social muy fuerte. Hay una situación en realidad de saqueo, podría decir, de nuestros bienes naturales. La Argentina se ha entregado al saqueo, no solamente de la tierra y el avance de los sistemas agrarios agrotóxicos, digamos, que nos están enfermando a todos, con mucha repercusión en la niñez, sino también el extractivismo petrolero, el extractivismo minero, el extractivismo de las riquezas de nuestro mar, de nuestros ríos, ¿no? Así que la Argentina está endeudada y además de tratar de pagar como puede o como sabe o como quiere, sin desconocer la deuda, sin analizarla, etcétera, etcétera, además paga a los grupos económicos con estas formas extraordinarias de saqueo sin control de ninguna naturaleza, ¿no? Hay algo muy interesante que dice un personaje que vos conocés, que es Tenti Fanfani, sí, uno de los filósofos de la educación. Él dice que la educación y el conocimiento es un bien escaso. Uh-huh. Es como el dinero y es como la tierra. Entonces, en esta sociedad actual, la educación es para aquellos que pueden pagarla. Es un bien escaso, lamentablemente. ¿Coincidís que es un bien escaso? Coincido, pero no coincido en que la tienen los que la pueden pagar. Aún pagándola, no tienen garantía de que tienen educación. Uh-huh. Pueden tener un apilado de conocimientos. Bien. Pero salir de la colonización cultural, animarse a desafiar los modelos establecidos, animarse a pensar la vida desde otro costado, los derechos desde otro costado, el ejercicio de los derechos, para los que están privados de derechos. Porque, a ver, nosotros hemos tenido procesos muy interesantes. En el 94, sin ir más lejos, una constitución con avances, digamos, respecto de muchas cuestiones. No otras, por ejemplo, el tema de la mujer no entró. Pero fue una constitución con muchos derechos que hoy todavía no se concretan. ¿Cómo se hace para ejercer los derechos? No para tenerlos escritos. Bueno, esto requiere otras cuestiones. Además de un conocimiento alternativo, conocimiento sobre las formas de organizar. Sobre las formas en que una sociedad conquiste los derechos. Los derechos no vienen dados porque vos elegís un gobierno filo social. No. Porque la presión de la sociedad y la presión de los grupos económicos es incomparable. Así que si la sociedad no se organiza, si la sociedad no comprende que las cosas no te vienen regaladas y no se organiza para seguir defendiendo, no los va a obtener. Fíjate que, mirá los dos gobiernos más progresistas de los últimos años, pues, con conquistas sociales, ¿no? Sí. Porque a algunos nos pueden no gustar que diga progresista. ¿Quién te parece No, pero por ejemplo Irigoyen, sin ninguna duda, y el peronismo, sin ninguna duda, el peronismo con Perón, ¿no? Fueron los dos gobiernos con mayor movilización popular. Entonces, ¿por qué tuvimos las conquistas? Porque había organización y movilización popular. Creo que la democracia es eso, ¿no? Construir un camino en el cual los pueblos puedan expresarse, tengan derecho a expresarse, pero además puedan ser oídos. No alcanza con que lo digas si no te escuchan, ¿no? Marta, hoy hay muchas críticas a los docentes porque los alumnos se aburren, uh-huh, porque parecería que, no todos, pero muchos docentes no se han actualizado, claro, están cansados, ganan poco, sí, tampoco a lo mejor están muy estimulados, no tienen a lo mejor muchas ganas. Y hablando con Marcelo Urresti, también un especialista, él decía que no hay alumnos desinteresados, hay maestros que no saben interesar a los alumnos, porque se puede hablar de rock, se puede hablar de fútbol y enseñar, y esas mentes, de alguna manera, estimularlas. ¿Estás un poco de acuerdo? Yo creo que encontrar los caminos para el proceso de enseñanza-aprendizaje no son fáciles. Esto se llama pedagogía.
Sí. Y ha corrido mucha tinta detrás de la pedagogía. Yo soy una admiradora de Paulo Freire, ¿no? De los modos de compromiso de la educación con la vida de las personas y con la realidad de las personas, y enseñar a partir de esa realidad, ¿no? Esto quiere decir una educación encarnada. Exactamente. Ahora, hay una confluencia de factores. Vos hablaste de salarios bajos, hablaste de falta de formación, hablaste también de programas que son una exuberancia, parecen una selva, en la que tenés que entrar por caminos para seleccionar, digamos, y buscar lo que les beneficia a los chicos, lo que los ayuda, lo que les permite salir de situaciones muy delicadas. Pero otro enemigo grande del sistema educativo es la terrible desigualdad que hoy tenemos. Claro. Nosotros tenemos niños que llegan sin comer. A mí me ha pasado. Comenzar el día de trabajo y tener 2 o 3 nenes que empiezan, ¿a qué hora es la merienda, señor? ¿Cuándo nos traen la merienda? Hacía 10 minutos que habíamos empezado la clase. Falta mucho para la merienda. ¿Qué quiere decir? Que tienen hambre. Y niños que comen mal, que comen poco, que toman un mate cocido. Entonces es fácil echarle la culpa a los docentes. Y decir que la responsabilidad es solo de ellos. Lo que faltaría que dijeran es que también nosotros tenemos que limar las desigualdades, ¿no? En realidad, o existe un proceso social de democracia, de justicia, de igualdad y sobre todo de equidad. La equidad es un término adorable para mí, y que implica que reconociendo las desigualdades, no alcanza con darle a todos iguales herramientas. Tenés que discriminar las herramientas y darle más a los que tienen menos. Es en el momento en que la palabra discriminar tiene sentido positivo. Exactamente, discriminar con sentido, y las herramientas, no las personas, ¿no? Y esto te permite pensar que hay una posibilidad. Ahora, que yo toda mi vida de docente tenga que discriminar las herramientas porque siguen viniendo chicos con hambre, chicos excluidos, chicos sin vivienda, chicos desplazados, de familias sin trabajo, es una tarea titánica que no va a obtener los resultados que necesitamos. Si el país no alcanza la justicia, si no hay justicia distributiva, si la persona que trabaja sigue siendo un mendigo, si a pesar de trabajar no le alcanza, entonces esto no se puede resolver desde la escuela. Esta es la Marta Maffei que conozco. Ahora, esta Marta Maffei, ¿me puede decir cuál ha sido el ministro de Educación que más ha hecho por la educación de los últimos tiempos? No sé. Hubo algunos que tuvieron el empuje, digamos, ¿no? Daniel Filmus, por ejemplo, tuvo el empuje y la voluntad. Bueno, pero Daniel Filmus con Néstor lograron por lo menos que se pagara... Exactamente, en tiempo y forma. En tiempo y forma. O sea, ahora, esto significa un compromiso con el sistema educativo y un lograr que el gobierno nacional entienda qué clase de compromiso tiene con la educación. Ahora, si eso resolvió todos los problemas del sistema educativo, si a partir de ahí la formación de los docentes es gratuita, es en servicios, si tenemos un sistema... No, o sea, siempre cuando vos arrancás de tan abajo, te cuesta mucho llegar a los niveles que se requieren, ¿no? Y vuelvo a la desigualdad social, que me parece que es la clave del problema educativo, ¿no? Marta, para terminar, ¿vos podrías nombrar 4 o 5 personas de tu medio a los que le harías un monumento por democráticos? ¿A quién pondrías en un cuadro de honor? Bueno, mira, yo vengo del campo sindical. He trabajado muchos años. Nosotros creo que somos un ejemplo de sindicalismo. Que en medio del sindicalismo del no hagan olas, está ahí el favor político, etcétera. Hemos construido con Víctor de Genaro, con los compañeros de la CTA, un sindicalismo de representación social y de participación democrática. Nosotros nunca hemos tomado las decisiones verticales y en el sindicalismo se hace lo que la gente considera que se puede hacer, a veces
Puede parecer menos, valen por tiempo indeterminado. Sí, pues sí. Esto no es una cuestión de coraje del dirigente. Yo me paro y digo, paro por tiempo indeterminado. Si la gente no lo hace, es el fracaso de la dirigencia, ¿no? Entonces, trabajar esto, generar conciencia, debate, permitir que las personas adquieran una convicción, digamos, de que con la lucha se puede, Vamos a poner a Víctor de Genaro, la ponemos a Mari Sánchez. Mari sí, con su corta vida gremial, sí, ¿no? Después por su fallecimiento temprano, ¿no? Pero Mari era... ¿A quién más ponemos de la CTA? Bueno, de la CTA hay una cantidad de compañeros, ¿no? De todas los sindicatos de base de las provincias. El mismo Grabois, trabajando ahora dentro de la CTA, ¿no? Y buscando formas de representación para un sector del trabajo en la agricultura que está más marginado todavía que el peón de campo, ¿no? Sin relación de dependencia, trabajando, y también en esta forma de consulta, ¿no? y democrática. No puedo dejar de acordarme de Marcos Garcetti, ¿no? El compañero nuestro, sí, que fue el primer secretario general de la CETERA reconstituida, digamos, mendocino, y un hombre profundamente respetuoso, ¿no? de los demás, de las culturas alternas sobre todo, ¿no? De incorporar en la CETERA fuertemente la presencia de los pueblos originarios, ¿no? Con su derecho a decidir su educación, en la que nosotros éramos una parte, ¿no? Y bueno, y hay muchísimos compañeros hoy que siguen siendo ejemplos de democracia, ¿no? Ejemplos de respeto al otro, pero además ejemplos también de una militancia que no se resigna, ¿no? La democracia no se resigna. La democracia sigue buscando caminos para conseguir los derechos, para conseguir la justicia, para abrirle las posibilidades a los demás, ¿no? Y en este camino hay mucha gente, yo conozco muchos. En este programa, que se llama Democracia Siempre, yo voy a poner en mi cuadro de honor a Marta Maffei. Muchas gracias. Quiero agradecerte por estar acá, pero no solamente por estar acá, por haber llegado como llegaste. Esto quiere decir, y seguir peleando. Sos para mí una luchadora empedernida que nunca negoció y que nada, solamente por estas palabras y por estos pensamientos y por esta forma de encarar la educación y la democracia, mereces estar ahí hoy te ponemos en un cuadro de honor. No, digo, a mí me parece, yo no sé si tengo las cualidades que vos mencionaste. Tengo, sí, una cuestión muy clara. Los trabajadores nunca hemos obtenido nada como dádiva. Siempre fue el producto de la lucha, de la organización. Los medios los decidís vos, nunca se me hubiera ocurrido un medio violento, porque no me gusta la violencia, porque no creo que sea necesaria, porque creo que es un deber de todos nosotros formarnos, adquirir conciencia y adquirir también las formas organizativas que te permitan que esa conciencia sea validada. Pero yo pienso que sí, sin duda alguna contribución hemos hecho. La CETERA es una organización sindical fuerte. O sea, fíjate que lo que nos decían, me acuerdo que Saúl Ubaldini venía, sí, y decía, che, no consulten tanto, vamos a tardar mucho. Sí, no importa, tardemos 2 días más, vamos a consultar hasta el último rincón en Tierra del Fuego, en Misiones, que los compañeros se expresen y digan, porque de ese compromiso sale la posibilidad de la unidad y la posibilidad de una medida fuerte. Y bueno, y así fue. O sea, demostramos que el sindicalismo puede ser democrático. Gracias por estos años de democracia, gracias por la lucha. Y fue la lucha su vida y su elemento. Gracias, Marta Maffei. Al contrario. Gracias, hasta la próxima. Gracias a vos.